El expresionismo surgió en Alemania en el siglo XX, de 1905 a 1933. Este coincidió con el fauvismo francés. Eh, el expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX. Su primer manifestación fue en el terreno de la pintura, coincidiendo con el fauvismo francés, hecho que convirtió que ambos movimientos artísticos fueran los primeros exponentes de las llamadas vanguardias. El término expresionismo fue utilizado por primera vez por el pintor francés Julien, quien utilizó la palabra expresionisme para designar una serie de pinturas presentadas en el Salón de los Independientes en París en 1901, contraposición al impresionismo. Este arte suele ser entendido como la deformación de la realidad, o sea que todas sus pinturas eran no eran normales, pues se pintaban y las pinturas eran algo diferentes, deformes, tenían otros significados, no eran realistas como las que se acostumbraban. Eran de la forma más subjetiva de la naturaleza y el ser humano, eso expresaban. Las raíces de este arte se encuentran en el estilo como el simbolismo y el postimpresionismo, así como el Navis y en artistas como Paul Casane, Paul Gauguin y Vincent Van Gogh. Los principales artistas de este movimiento fueron Edvard Munch, Francisco de Goya y Max Beckmann. El cubismo surgió en el año 1907 y 1914, creado por Pablo Picasso y Georges Braque. El movimiento empieza con el cuadro Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso. Este surge en la primera década del siglo XX, constituyendo la primera de las vanguardias artísticas. Lo que Picasso y Braque tomaron de Casane fue la técnica para resolver ese problema de lograr una figuración de las cosas. Es considerado la primera vanguardia, ya que rompe con el último estatuto renacentista vigente. A principios del siglo XX la perspectiva en los cuadros cubistas desaparece, la perspectiva tradicional. Empezó a tratar de líneas, figuras geométricas, líneas fragmentadas y superficiales. Este se dividió en dos cubismos. El primero fue el analítico, fue el periodo más puro debido a que los cubistas estaban inmersos en la forma, en cómo geometrizaban totalmente aquello que se representaba, todo lo que ellos pintaban, figuras humanas o paisajes, casas, todo era geometrizado. La segunda etapa del cubismo fue el cinético. Este consistió en que Braque empezó a utilizar las palabras y los números en sus obras. Esto pues llevó a la segunda etapa del cubismo, que fue pues el cinético, que duró de 1912 a 1914. El cubismo se influenciaba de las esculturas africanas y de las exposiciones retrospectivas de Georges Seurat y de Paul Casane. Sus principales artistas fueron Juan Gris, Georges Braque y Pablo Picasso. El fauvismo. El fauvismo surgió como movimiento pictórico en Francia
alrededor de 1904 a 1908, duró 4 años. Su expresión Les Fauves significa las fieras, que fue dada por el crítico de arte Louis Bousseles. El fauvismo es liberar el color con respecto al dibujo, ignorar claroscuros y perspectivas, expresar sentimientos mediante ellos. Era gente inconformista que, como ser vanguardistas, lo que querían es dejar de ser sumiso a la herencia pictórica, pues a lo que era el arte anterior a ellos. Su contexto crece en una sociedad caracterizada por el dinamismo impulsado a partir de la segunda revolución industrial. Todos ellos creían que por medio de los avances científicos y tecnológicos impulsaron o creían que había la posibilidad de conquistar la felicidad por medio de ellos, pero en realidad no. En realidad la felicidad por, por ellos mismos era de que el fauvismo lo que quería era que las personas fueran felices expresándose por medio de sus pinturas. Las influencias provenían de muchos estudios de Charles Liguier, Eugenio Carrer y Gustavo Mariu. Otros referentes necesarios eran Paul Gauguin, Redon, Moreau. Sus características eran de que se constituyó como una reunión de tres artistas, Henri Matisse, André Derain y Maurice Blimink, con intereses similares. Ellos buscaban que fuera un grupo unidos por una amistad y cierta concepción de lo que se debería de ser el arte, que es ser amistoso para el público. Sus principales artistas fueron Henri Matisse con su obra La Danza, Maurice de Blanc con Campo de Rail, André Derain con El Puente de Westminster y George Henry Rouault con su obra Apóstoles, que significa apóstoles. El surrealismo. El surrealismo surgió en 1924 en París por una publicación, un manifiesto surrealista por André Breton. André Breton fue el gurú del surrealismo. Breton había sido camillero en hospitales psiquiátricos durante la guerra y ahí conoció tanto la obra de Sigmund Freud como conoció la extraña realidad oculta tras la locura. El contexto del surrealismo nace en una época de bastantes transformaciones, donde los estados entran en nuevas diferentes formas de gobernar sus países. Se encuentra dentro del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense qué tanta es la expresión por ser libre, el de despensar y de todo eso. Tienen en común su estructura de sistema ideológico que nacen para defender los intereses de un grupo o clase social. Las influencias se desarrollan a partir de las actividades dadas durante la Primera Guerra Mundial y el centro más importante del movimiento fue París. Características y descripción. Pues como tal, en características totalmente es como nació como por ser una obra literaria para poder defender una clase social y resultó siendo un impulso para las personas o artistas que quisieran hacer pinturas o esculturas o sin incluso con ellas. Nace de que Breton, al estar entre tantas personas locas, según, eh, resulta de que él quiere liberar el subconsciente de esas personas para poder entenderlas mejor. Los artistas más reconocidos y principalmente es André Breton, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Frida Kahlo.
El futurismo es un movimiento literario y artístico que surge en Italia en 1909. Fue fundado por Tommaso Marinetti. Sus particularidades son exaltación de la originalidad, estructuras de movimiento como el tiempo, la velocidad, la fuerza, la energía, etc. Utilización de formas y colores para generar ritmos y colores resplandecientes. En la escultura futurista también se intenta representar el movimiento. Para ello, los planos se desarrollan en el espacio. Uno de los pintores que destacó es Umberto Bossion, quien más cultivó la escultura. Aquí generalmente los pintores eran también escultores. En general, debemos entender el concepto de futurismo, el sentido estricto, como aquel arte que hace una crítica radical al pasado y busca abrir nuevos caminos en la modernidad. Expresión estética, ponen énfasis en la representación de la velocidad como elementos más característicos del mundo moderno. Aunque el futurismo tuvo una corta existencia hasta aproximadamente 1914. Buenas tardes, soy Alicia. A mí me tocó hablar del simbolismo. El simbolismo es un movimiento artístico que surgió en Francia a finales del siglo XIX. El simbolismo se contrapone al realismo, a la sociedad industrial. El simbolismo, más que nada, es una corriente de artistas con mucha subjetividad, ya que pues ellos quieren mostrar las emociones, más que nada, que trae adentro cada artista. Y se dice que es subjetivo porque ellos proyectan lo que es irreal, como se puede decir lo místico. Proyectan en realidad pues lo que el interior del artista, como ya lo dije. El movimiento simbólico se dio primeramente por el área de literaria. Ya después se fue difundiendo a las artes plásticas y así, ¿no? Pero en el área literaria resaltó un poeta que se llama Charles Baudelaire, que él fue sus poemas, su literatura fue censurada porque hablaba mucho sobre drogas, sexo, sobre lo que era la realidad interna, pues como les dije al principio, es lo que sienten de verdad, pues el interior. Entre los artistas que destacaron, eso sí se los voy a leer, los artistas que destacaron en el simbolismo y que influenció para movimientos posteriores como el Art Nouveau o el surrealismo. Se destacan Gustave Moreau, Adolf Hildebrand de Alemania, es escultor. También se trasladó el simbolismo a la escultura. Este artista era alemán, escultor. Medardo Rosso,
escultor de Italia. Auguste Rodin, escultor de Francia. Aristide Maillot, era pintor de Francia también. Antoine Bourdelais, escultor de Francia. Juan Delville, pintor de Bélgica. Gustave Klimt, también fue uno de los más sonados, pintor de Austria. Son algunos de los que destacaron. También me llamó mucho la atención que en el área de la literatura hubo 4 poetas que los llamaron los poetas malditos, por lo mismo, porque hablaban mucho de lo oscuro, del satanismo, de drogas, de sexo, como ya lo dije. Por eso fueron muy reprimidos, pues, y incluso les cancelaron les prohibieron sus obras. ¿Qué más les puedo decir? También dice que pues estos artistas de este movimiento pues buscaban lo espiritual, relacionarse más con lo espiritual. Era una necesidad pues de retomar lo de antes y eso. Y pues, como ya les dije, pues fue un movimiento que usó símbolos para expresar su imaginación desenfrenada. Tuvieron una imaginación desenfrenada. Pues ya lo dije, que este movimiento reacciona ante el realismo de la sociedad industrial. Y pues, una de las obras del Charles Baudelaire, incluso lo retomé en otra actividad de vanguardia. Fue muy sonado su libro de Las flores del mal, que por supuesto también fueron prohibidas, ¿no? Bueno, pues hasta aquí mi participación y pues muchas gracias.